Durante estos varios meses, una matanza había estado sucediendo por las mañanas en la residencia Roswell. Pero llamarlo matanza podría ser indeseado para las personas involucradas. Solo que, desde la perspectiva de Subaru, quien contemplaba esa batalla desde un lado, el intercambio era tan severo que no tenía otra opción más que llamarlo matanza. Aunque, en realidad, no cabía duda de que al menos uno de los combatientes estaba participando con la intención de matar. Pero por desgracia, el otro contrincante esquivaba ese feroz espíritu de batalla con facilidad. La diferencia de poder que existía entre esos dos era desesperanzadoramente obvia ante los ojos de cualquiera. Y por supuesto, este hecho dejaba claro que esta peligrosa rutina seguiría cumpliéndose todas las mañanas. Junto con un feroz rugido, el impacto de una patada arrasó con el césped del patio. Abriéndose paso con una intensa fuerza propulsora, la silueta dorada se abalanzó directamente sobre la silueta enemiga, lanzando sus garras de bestia contra esta. De sus zarpas salieron incontables golpes que llovieron en cadena sobre su presa, bloqueándole cualquier ruta de escape, un golpe despiadado que podía romper una gruesa placa de acero y convertir fácilmente un cuerpo humano en carne picada. No obstante, lo siento, pero te falta práctica. Con esfuerzo mínimo, la silueta esquivó la tempestuosa danza de las garras que diluviaba sobre ella. Enseguida, sus largas piernas se elevaron junto con un grito, y el cuerpo de la bestia fue perforado desde abajo. Tras sonar una voz de agonía por ese golpe, el cuerpo de la persona que lo infligió fue lanzado hacia lo más alto. Pero solo en su imaginación. El cuerpo lanzado hacia arriba fue recibido por la intercepción de un talón y chocó contra el suelo. El impacto creó un cráter circular en la superficie del césped, donde yacía, estirado y en total silencio, el cuerpo de la bestia, ahora incapaz de moverse. ¿Continuamos? Ah. El perdedor gimió, y el ganador le preguntó sobre sus intenciones de continuar. No era sarcasmo ni cinismo, sino palabras genuinas dirigidas a su espíritu de batalla. Y es por esto que resultaron profundamente hirientes para el alma del perdedor. Por lo tanto, quizás no te des cuenta, pero eso solo suena a ironía. Ya deja esa humildad de guerrero. Entrando en aquella escena de batalla donde el resultado ya había sido decidido, Subaru habló mientras se rascaba la cabeza. Al escucharlo, el hombre que miraba a su oponente colapsado se volteó y mostró una sonrisa. El joven de cabello rojo cual llama. Levantó su mano ante Subaru. Oh, buenos días, Subaru. Veo que hoy también te levantaste temprano. Tampoco tanto como ustedes. Aún así, no sé si es que este no se cansa o que no aprende. Realmente no tienes la obligación de seguir aceptando sus desafíos, Reinhardt. Su voluntad de querer volverse fuerte no está equivocada. Que día a día él se está volviendo más fuerte también es verdad. En poco tiempo, tal vez podría llegar el momento en el que me alcance. Así. Pues yo no me lo imagino. Las palabras del hombre de cabello rojo, Reinhardt, no parecían ser broma ni humildad. Al escuchar la evaluación de él, Subaru cerró un ojo y miró a la persona que yacía en el suelo. Quien yacía ahí era un chico de cabello corto y dorado. A pesar de que se encontraba jadeando en sufrimiento e incapaz de pelear, el espíritu de batalla que residía en sus ojos verdes no se había desvanecido para nada. No obstante, su cuerpo no concordaba con sus pensamientos, solo estaba apretando sus dientes con frustración. Comprendiendo ese arrepentimiento, Subaru extendió su mano hacia el chico. Vamos, párate, Garfield. No te sientas tan mal. Tú. No trates de tocarme tan amistosamente. No necesito tu mano para pararme. Rechazando la mano extendida de Subaru, el chico rubio Garfield mostró sus colmillos. Pero era evidente a ojos de cualquiera que solo estaba fingiendo. En su cara era notable el dolor, y su respiración estaba agitada. Sin embargo, Subaru no podía ser tan inmaduro como para burlarse de su actuación. Moviendo ligeramente su brazo rechazado, Subaru suspiró al ver a Garfield levantarse. Bueno,
si eso dices entonces haz lo que quieras. Pero antes del desayuno báñate y quítate el sudor y el lodo. De lo contrario, Ram se sentirá disgustada. Cállate. No es necesario que lo digas. Sacudiendo la cabeza ante el consejo de Subaru, Garfield se levantó frunciendo el ceño. Sus rodillas seguían temblando, pero no lo suficiente para que no pudiera caminar. Recuperándose con sorprendente resistencia, Garfield miró intensamente a Reinhardt, quien estaba parado calmadamente. A la próxima no perderé. Tengo expectativas. Ante la respuesta de Reinhardt, la cual no tenía ni una pizca de mentira, Garfield bufó por la nariz. Después de eso, el chico echó un vistazo a Subaru al pasar renqueando a su lado. Chi. Así, haciendo sonar sus labios con molestia, regresó del patio a la mansión. Viéndolo irse en ese estado con una sonrisa amarga, Subaru sacudió su cabeza hacia los lados de manera exasperada. Probablemente se sentía incómodo y con el orgullo herido. Aún así, lo favorable sería que, antes del desayuno, el agua se llevara la animosidad junto con el sudor. Definitivamente estaba en una edad complicada. Perdón por siempre tenerte lidiando con él. Si te sientes cansado puedes ir a darte un baño. Ah, pero ¿no sería un problema si se encontraran en el cuarto de baño? Así es, sería malo para él. Afortunadamente, no me he movido tanto como para sudar, así que paso. Además, me daría lástima traer a Garfield cubierto de lodo enfrente de Ram. Mientras veían a Garfield irse, Reinhardt sonrió ante las palabras de Subaru. Como dijo él mismo, el santo de la espada no lucía influenciado por la práctica de esta mañana. Aun cuando su oponente, Garfield, lo desafiaba con aquella mirada asesina, él lo trataba como un niño. Para rematar, procedió a suavizar con los pies el césped hundido donde Garfield había sido golpeado, con una expresión serena en su rostro. Cuando lo hizo, el césped regresó a su limpia condición original adhiriéndose a algún principio desconocido. ¿Esto también era producto de las incontables protecciones divinas que poseía? Era el tipo de persona con el que uno jamás querría formar una enemistad. Por eso mismo, se podía decir que hacerlo retractarse de su propia facción era uno de los logros más grandes de Subaru. El santo de la espada, Reinhardt van Astrea. Su afiliación actual era la facción de Emilia, la candidata a rey respaldada por Roswaal. Inmediatamente después del inicio de la selección real, el santo de la espada, acompañando a Feld como su caballero, había tomado la delantera como el oponente más grande bajo su prestigioso nombre, pero... No sé si debería decirlo, pero me da algo de miedo pensar en que tú y yo seamos amigos y enemigos a la vez de nuevo. Si Feld regresara ahora. ¿Qué pasa? No, agradezco tu consideración, pero me temo que no podría volver a ser el caballero de Feld-sama. Parece que he sido juzgado como indigno de aquella persona. Ya que si no fuera así, no me habría dejado para irse a otro lugar. Apartando la vista con pesadumbre ante el comentario de Subaru, Reinhardt movió la cabeza hacia los lados. Al escuchar su respuesta, Subaru cerró los ojos y suspiró profundamente, ocultando los pensamientos en su interior. Había pasado casi un año desde que Feld, una de las candidatas de la selección real y ama de Reinhardt, había desaparecido del frente de su caballero. Esa chica cual gato se había separado de la casa Astrea, llevándose con ella solamente al hombre viejo que trataba como su familia, y huido de la selección real, dejando atrás al santo de la espada, que le había jurado lealtad. Esos eran los rumores públicos que había sobre ella, los cuales eran casi idénticos a la realidad. En realidad, Reinhardt había sido retirado abruptamente de la selección real sin saber nada de Feld. Nadie podría imaginar cuán impotente se había sentido el santo de la espada, por el hecho de que el ama a quien entregaba su lealtad había huido de él. Era Subaru quien había extendido su mano hacia él y lo había introducido a una nueva facción como aliado. Reinhardt, sintiéndose totalmente culpable y responsable, había sido conmovido por la frenética propuesta de Subaru y había aceptado dedicar su espada a Emilia como su nuevo rey. Desde entonces,
El Santo de la Espada se había convertido en la espada de la campaña de Emilia, y desempeñaba un rol extraordinariamente grande también en la selección real. El descendiente del antiguo Santo de la Espada, conocido por sellar a la bruja de la envidia, en el pasado, había tomado una posición de apoyo para Emilia, la mujer despreciada como medio bruja. El significado era más grande de lo que había imaginado. Además, la presencia de Reinhardt había ayudado en más cosas aparte de las relaciones en la selección real. Lidiar con el belicoso Garfield como miembro de la misma facción era una de ellas. Debo decir que te tengo respeto a ti y a Ram. No puedo ni imaginar cuántas veces me habría apaleado Garfield ahora de no ser por ustedes. No creo que sea capaz de hacer algo tan insensato. Es verdad que, por fuera, Garfield te da un trato severo, Subaru, pero en el fondo reconoce tu verdadera fuerza. Sin embargo, tu fuerza es un poco difícil de comprender a simple vista. Y supongo que eso es algo que le cuesta mucho trabajo aceptar. Bueno, a nadie le gustaría que lo manipularan con tantos trucos baratos seguidos. De todas formas, no había otro método, así que no me arrepiento de nada. Encogiéndose de hombros al escuchar la justificación de Reinhardt, Subaru recordó los sucesos en el santuario. El santuario, cuya barrera vinculada a la tumba impedía el escape de los aldeanos. La amenaza de la bestia Gran Conejo, que ahí se adentraba para superar ese problema, Subaru había hecho de todo. Se podía decir que Subaru había explotado al máximo cada beneficio del regreso de la muerte, para lidiar con Garfield, quien, temiendo la liberación del santuario, trataba de detener a Subaru, Emilia y al resto a toda costa. Eso, precisamente, había sido el origen del contrato entre Echidna y Subaru. Tras tomar la mano de la bruja, Subaru había repetido su regreso de la muerte, un número inimaginable de veces, pasando a través de un sinfín de intentos fallidos en el santuario. Como resultado, Subaru había memorizado la conducta de todas las personas en el santuario, y dejando a Garfield completamente desinformado de los sucesos, había logrado invalidar sus interferencias desde la raíz. Después había superado las pruebas de la tumba en secreto, Roswaal había arreglado unos últimos asuntos con Ryuzu, y luego había guiado la evacuación, y los residentes habían sido evacuados antes de que la amenaza del Gran Conejo atacara el santuario. Mientras tanto, Garfield trataba desesperadamente de atrasar la inminente liberación, pero toda esa resistencia había sido suprimida. Al final, había sido hasta después de que todo acabara que Garfield había entendido todo. Cuando los habitantes del santuario ya no se refugiaban en él, Garfield, aun sabiendo que ya era tarde, había tratado de resistir y quedarse en el santuario. Pero el santuario recibiría la invasión del Gran Conejo, y el chico que no podía oponerse a él solo hubiera sido conducido al borde de la muerte. Había sido salvado por Subaru y Roswaal. La motivación de Garfield estaba profundamente herida por su propia insuficiencia de fuerza y juicios erróneos, más el hecho de que las circunstancias que habían endurecido el corazón del joven por más de 10 años habían sido resueltas por una persona ajena, y encima sin que él pudiera impedirlo. No era extraño que, después de eso, transformara su pesadumbre en ira y se la dirigiera a Subaru. De no ser por la persuasión de Ram y Federica, su hermana mayor, quizás Garfield no hubiera tomado la decisión de unirse a la facción de Emilia, ni siquiera por formalidad. Al ingresar a la facción, Reinhardt se había convertido en una forma de descargar la furia para Garfield. Para resumir, lo que Garfield jamás podría perdonar era su propia falta de habilidad. En su búsqueda desesperada para volverse más fuerte, Garfield había conocido la fuerza del Santo de la Espada, y la había hecho su objetivo exacto, y así, poco a poco había comenzado a notar una señal de cambio. De esa forma, tal vez vendría el día en que llegaría a la respuesta que no había obtenido en el santuario. Pues estaría contento con que fuera un poco más abierto conmigo. Algún día entenderá tus sentimientos. No hay necesidad de apresurarlo. Ante la conclusión negativa de Subaru, Reinhardt movió su cabeza a los lados como para consolarlo. Luego, el caballero pelirrojo dirigió la vista hacia la mansión. Quiero que me dejes lo de Garfield a mí por un rato. Si es que aún esperas algo de mí,
la persona que fue capaz de conseguir siquiera la confianza de Feld-sama. No seas sumiso. Si no puedo creer en ti, entonces ¿en quién creeré? Sí que espero algo de ti. ¿Entendido? Entonces, haz lo que tengas que hacer. Ese es mi deber como el mejor caballero. En esa última oración, Reinhardt demostraba una emoción peculiar. Mejor caballero, esa era una posición únicamente permitida en las relaciones entre sirvientes y amos conectados por los lazos más fuertes. Reinhardt no había podido tomarla para Feld. No quería que pasara lo mismo con Subaru, eso era lo que sentía. Bueno, hasta luego. Sin revelar ni un fragmento de ese sentimiento en su rostro, Reinhardt palmeó el hombro de Subaru y se fue del jardín. Mientras se retiraba, en el césped bajo sus pies, que debería estar hundido, no quedaba ni un solo rastro de la pelea de un rato atrás. Parado en el césped regresado a la normalidad, Subaru confirmó que Reinhardt había desaparecido por completo del jardín y dejó escapar un suspiro. Dejarlo de Garfield. En tus manos, Pero qué perfecta actuación fue esa. Te has vuelto impudente. Una vez más, la bruja rompió el acuerdo y habló. Pero Subaru no dijo nada esta vez. Interpretando ese silencio como permiso, Echidna envió sus ondas de pensamiento a través de la piedra de cristal. Eres libre de sentir pena por Garfield. Pero creo que tuvimos una seria discusión sobre la resolución de los problemas en el santuario. Elegiste la mejor opción después de acumular todos aquellos intentos. Y al final salvaste las vidas de todos. Sin que nadie fuera herido, sin que nadie muriera. No es así. Lo sé. Por eso no dije más. Tampoco tienes que sentirte culpable por Reinhardt. Para empezar, esa chica Feld no tenía ningún interés por la selección real. Por eso le presentaste una forma de escapar evitando futuros problemas. En estos momentos se está viviendo tranquilamente con ese hombre viejo gigante en Kararaji. Echidna consolaba a Subaru por sus elecciones como si arrancara una costra con mucho cuidado. El estancamiento de Garfield, la agonía de Reinhardt, todo eso era resultado de las elecciones de Subaru. Lo de Garfield todavía era aceptable. Ese proceso había sido necesario para resolver los problemas del santuario, sin sacrificar a nadie. Pero lo de Reinhardt era diferente. La separación de él y su ama había sido totalmente una estrategia de Natsuki Subaru. Si se supiera la verdad, la condena y el desprecio serían inevitables. Era ese tipo de plan. Pero aún así, necesitabas más fuerzas para ahuyentar al culto de la bruja que iba tras Emilia. No puedes salvar a nadie solo con palabras bonitas. Lo único que hiciste fue tomar las decisiones correctas hasta el final. Cállate. Si pudiste salvar a Pristella pacíficamente fue precisamente porque tomaste esa elección. ¿Qué tanto hubieras podido oponerte al desastre que sucedió en la ciudad de las compuertas y Reinhardt? Por supuesto, con la fuerza de los combatientes reunidos en ese lugar, tal vez podrías haberlos repelido de otra manera. Pero no hay duda de que la razón por la que pudiste repeler a múltiples arzobispos del pecado sin que hubiera una sola víctima en aquel gran incidente fue que habías obtenido a Reinhardt de antemano. Las palabras repetitivas de Echidna tenían el efecto opuesto de consolar a Subaru. Eran una espada verbal blandida infinitas veces con el fin de justificar sus acciones. Una espada verbal que cortaba las acciones y engaños de Natsuki Subaru, de forma tan fina que hacía a uno preguntarse si su verdadero objetivo no era dejar el corazón de Subaru hecho pedazos. No importaba cuántas veces lo repitiera, ya fueran 10 o 100, nunca era suficiente. Su poder era abrumadoramente insuficiente. Y Natsuki Subaru, aun tras múltiples regresos de la muerte, era incapaz de compensar esa falta de poder solo con su experiencia. En este mundo existía desesperación que no podía ser superada con recuerdos y experiencias del futuro. Sin embargo, tal vez se hubieran podido superar esas dificultades con un compromiso. Pero Subaru no había podido ser ni lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente débil para permitir sacrificios. No hubiera tenido sentido aceptar la resignación,
permitir el compromiso y cerrar los ojos a los sacrificios. Si dejara de poner su propia vida en la balanza, haber tomado la mano de la bruja dejaría de tener sentido. Por lo tanto, había hecho todo lo que podía para conseguir el poder necesario, para reunir la fuerza de combate necesaria. Como consecuencia, había logrado capturar a la mejor espada, Reinhard van Astrea, y hacerlo su aliado. El necesario retiro de Feld de la selección real sería agotador describir la cantidad de intentos que le había tomado para que ese evento sucediera. Perecer frente a la espada de Reinhard 10 o 20 veces no había bastado. Y aún así, eso había sido logrado eventualmente, pacíficamente, sin sacrificar a nadie. En tan solo aquel resultado, Natsuki Subaru había encontrado la salvación. No importaba cuánto se hiriera su corazón, si tan solo pudiera salvar sus vidas. Hay vida. Si hay vida, hay futuro. Si hay futuro, hay esperanza. Si hay esperanza, hay posibilidad. Si hay posibilidad, la gente es salvada. Estás en lo correcto. No te equivocas. Lo valido. Realmente no necesito tu validación. Subaru expresó sus pensamientos más profundos, regañándose y animándose en el proceso. La bruja afirmó, comprendió, compartió y admiró eso. A pesar de la forma grosera en que respondía a ellas, también era un hecho que las palabras de la bruja lo ayudaban. Vida, había vida. Si había vida, podía rehacer. Había posibilidad. Podía mantener la esperanza. Los sacrificios eran las vidas aparte de la de Subaru. Siempre valdría la pena explotar el regreso de la muerte, y proteger todas las vidas que no fueran la de Subaru, pues esta última había dejado de ser incluida en sus cálculos. Aunque aquellos que quiero salvar lloren, quiero salvarlos. Esa era la salvación a la que Subaru había decidido llegar, aunque fuera tomando la mano de la bruja.